¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo podcast Finet Talks. Esta semana nos gustaría hablar un poquito pues de Asia. En este 2024 ya sabemos que ha habido algunas regiones de Asia que han ido un poco mejor, otras como, bueno, hablemos en plata, China que ha ido un poco peor, pero bueno, que parece estar medio recuperándose. En fin, vamos a hablar de todo esto. Es una región súper amplia, pero tenemos a un experto en la materia, como es Marc Garrigasait. Marc, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, Marc, por si no lo conocéis, ya se ha pasado por el podcast más de una vez. Es el gestor del fondo Japan Deep Value, entre otros cuantos. Pero bueno, para quien no te conozca, ¿quién es Marc Garrigasait? ¿Cuál es su background? ¿A qué se dedica? Bueno, toda mi vida me he dedicado a inversiones institucionales, ¿no? Básicamente en fondos de inversión, también he pasado de pensiones, pero básicamente la mayor parte de mi trayectoria en fondos de inversión. Y soy gestor de inversiones en GES Juris, una gestora independiente de Barcelona. Y, y yo con mi equipo gestionamos básicamente tres fondos, ¿no? Koala Capital SICAV, que es un mixto flexible y global; Panda Agricultura en Water Fund, que es un fondo de agricultura y agua, como dice el nombre; y por último, el Japan Deep Value Fund, que es nuestro fondo un poco que lanzamos en 2016, que es un fondo, un poco el fondo que luego podemos hablar, porque Japón, la verdad es que encontramos oportunidades que aparecen solo en una generación, yo digo, ¿no? Y por eso lanzamos un fondo con pequeñas empresas japonesas, ¿no? Y por lo tanto, esto es nos basamos básicamente en invertir en acciones, ¿no? Obviamente, no en renta fija, sino en acciones y en esos tres fondos. Bueno, antes de ir con la entrevista, de continuar con ella, os recuerdo que lo que hablemos por aquí no es ninguna recomendación de inversión, ¿vale? Una inversión contiene riesgos, rentabilidades pasadas no garantizan futuras, y que siempre pues, os recomendamos ir de la mano de un experto, algún asesor financiero, para que os eche un cable con si tenéis alguna duda y no sois expertos en inversiones. Bueno, también recuerdo que grabamos esto en martes, porque en Madrid hay puente, ¿vale? Y esto se publica en viernes, o sea que en 3 días pueden pasar muchas cosas. En Asia no hay puente, entonces pueden pasar cosas, entonces desde martes hasta viernes hay que dar hecho el disclaimer por si acaso, porque está movidito el mercado. Ahora lo haremos con Marc, especialmente por Japón también. Os recuerdo también dejarnos un like en estas entrevistas, que nos ayuda mucho a seguir difundiendo contenido financiero interesante como esta entrevista con Marc. Bien, Marc, te voy a hacer la primera pregunta, la más difícil, ya para empezar, porque es un poco resumir el continente más poblado de la Tierra, ¿vale? En una sola respuesta. Es ¿cómo va Asia en general en este 2024 en los mercados? Supongo que hay muchas diferencias entre países, pero bueno, a grosso modo, ¿cómo dirías, incluso en un tweet, si te atreves, a definir a Asia en mercados en este año? Bueno, lo diría como mixto, ¿no? Este año como mercados mejor, otros mercados peor, ¿no? China empezó muy mal, pero está recuperando, y el resto de bolsas más o menos positivas ligeramente. La mejor de Japón, con diferencia, eh, pero bueno, obviamente es un continente muy interesante, lo podemos comentar ahora, ¿no? Imprescindible para invertir y para entender el mundo, ¿no? ¿Está Asia infrarrepresentada? ¿Sigue infrarrepresentada en las carteras de los inversores, crees? Porque muchas veces comentamos esto con nuestros oyentes, y no suele ser una región en la que, bueno, históricamente nunca ha sido una región un poco más olvidada, también pues, por cuestiones muchas veces regulatorias, en el caso de China y demás. Es una cuestión, ha sido una región como olvidada. ¿Sigue estando olvidada en las carteras de los inversores? Sí, también a los índices. Piensa una cosa, el índice más importante del mundo, el que siguen más fondos, que es el MSCI World, ¿no? El índice mundial, 70% es bolsa americana. Por tanto, si partimos de aquí, significa que el resto, en el 30% del resto está todo el mundo. Toda Europa, Oceanía, Japón y Asia emergente, ¿no? Por tanto, eso ya te indica que también en los índices está infraponderada, pero también en las carteras de los ahorradores españoles, europeos, y no tengo datos de americanos, pero me imagino que también está muy bien para representada. Es cierto que aún tiene que desarrollarse más la bolsa, ¿no? Y no hay todas las empresas cotizadas, hay mucha empresa oligopolística y alguna empresa pública o semipública, más en países como China, lo cual también complica más la inversión. Pero sin duda es el mejor continente a nivel económico, por población, por trabajo, ¿no? Por horas que trabajan, ¿no? Por ganas de mejorar,
por más ahorro. El ahorro es muy importante, que en los países que ahorran suelen funcionar muy bien a largo plazo, ¿no? Y por tanto es el continente que más ahorra, de hecho financia a Occidente, ¿no? Financia el consumo de Occidente. Por tanto, Asia es muy interesante. Obviamente, un particular no debe invertir en una empresa, tratar de invertir en empresas directamente. Incluso me atrevería a decir que tampoco en países directamente, ¿no? Si son los países de emergentes, ¿eh? Japón, para mí, aunque sea de Asia, Japón lo considero como mercado desarrollado, ¿no? De hecho, es la segunda o tercera bolsa mayor del mundo, ¿no? Por tanto, no es un mercado emergente. Por tanto, yo quitaría Japón de este análisis, ¿no? En cuanto a Asia emergente, yo creo que es muy interesante invertir. Vivimos en el año 98 una gran crisis que fue la gran oportunidad histórica de invertir allí para todo el mundo, donde cayeron mucho las bolsas con la crisis el default de Rusia, ¿no? La suspensión de pagos de Rusia, junto con excesos que hubo en endeudamiento en Asia, hubo un desplome de las bolsas y de las divisas. Allí fue el punto mínimo y desde entonces los mercados han ido muy bien porque la economía asiática ha ido muy bien, ¿no? Por tanto, yo creo que y si además tenemos en cuenta que Estados Unidos es un mercado ahora sobre representado, pues obviamente quien ha tenido el acierto de tener con muchísimo peso Estados Unidos, yo creo que es momento ideal para reducir algo y invertir más en emergentes como Asia, ¿no? Como Japón. Luego hablamos de Japón, que es un caso más concreto. Genial, pues sí, ahora hablaremos de Japón porque como he dicho, he oído ciertas noticias en las últimas semanas que la verdad es que merece la pena comentarlas por el podcast. Antes me gustaría preguntarte por China, porque llevamos como meses hablando, años incluso, que la bolsa china no remonta, En las últimas semanas parece que el mercado de China, los mercados en China han remontado un poco. ¿El panorama es algo mejor o siempre tendremos el riesgo regulatorio como la espada de Damocles encima nuestra cada vez que invertimos en China? ¿Cómo está el panorama ahora mismo por allí? La verdad es que China cuesta a todo el mundo entender todo lo que pasa, ¿no? Realmente es un país muy complicado, ¿no? Y por tanto es complicado entender. La bolsa había caído muchísimo, el acumulado de caídas en año y medio ha sido fortísimo, ha sido la peor bolsa del mundo y por tanto ahora está rebotando, que son movimientos que falta ver si se consolidan, ¿no? Pero en realidad China ha habido una intervención pública también. El Fondo Soberano Chino ya publicó hace 2 días que había comprado lo que había prometido, había comprado más de 40.000 millones en la bolsa de Hong Kong para aguantar el mercado. Entonces, bueno, tiene un sector inmobiliario quebrado, pero el país ha hecho cosas muy bien, ¿no? Y tiene la tecnología muy bien, empresas de Internet, en todos los sectores, ¿no? En temas de agricultura, en temas de económica, en temas de chips. La verdad es que en temas sobre todo de energías alternativas, cuando China ha hecho muy bien las cosas como país, pero realmente es muy agresivo con el inversor extranjero. Entonces, cuando un país es muy agresivo con el inversor extranjero, es lo que está tirando atrás los inversores, porque aunque el potencial sea muy grande, al final, si eres extranjero, tienes muchos riesgos de que no ganes lo que podría ganar la empresa, ¿no? Y por tanto, bueno, yo creo que China hay que verlo como un mercado más dentro de Asia. Yo creo que hay que invertir en Asia y, por tanto, China está dentro de Asia, ¿no? Pero a mí se me hace difícil recomendar cosas concretas en China porque es muy difícil entender qué pasa, ¿no? En el día a día, ¿no? De hecho, en Occidente estamos acostumbrados que cuando hay una medida pública se anuncia y se decide y se hace. En China nadie explica nada casi o casi nada, ¿no? Solo cuando interesa y, por tanto, hay tan poca información que vamos a ciegas, ¿no? Y es muy difícil invertir a ciegas porque nunca sabes el porqué de las cosas, tanto a nivel de una empresa individual como del país en conjunto, ¿no? Y eso es lo peor de China. Yo creo que China ha perdido mucha confianza de inversores, lo cual no significa que no haya oportunidades a corto, ¿no? Porque ha caído muchísimo. Cuando dices que es agresiva, ¿a qué te refieres exactamente? ¿A esa opacidad que tienen a la hora de comunicar datos o cómo? Sí, obviamente, muy, muy opaco. Nunca sabes qué pasa en una empresa, ni las leyes no son exactamente lo que son, lo que dicen, entonces no sabes si está aplicando una ley o no se está aplicando. El gobierno es cada vez más agresivo con las empresas y sobre todo con los inversores extranjeros, ¿no? Entonces, en las quiebras inmobiliarias que son continuas en China, normalmente se ha penalizado más al inversor extranjero que al chino, ¿no? Lo cual está introduciendo parámetros de agresividad contra el capital extranjero, lo cual esto es la peor receta para atraer capital, ¿no? Entonces,
Estos son los que me refería con los principales problemas de China. Supongo que esto, claro, esto va en contra de unos fundamentales que seguramente en algunos momentos algunas empresas chinas estaréis viendo que ya están dando para comprarlas, ¿no? Porque supongo que habrá, como has comentado, hay oportunidades por allí también. No sé dónde las estaríais viendo ahora mismo vosotros, por ejemplo. No, en China no lo seguimos muy de fondo porque, como te digo, es muy complicado invertir allí, entender lo que pasa, entonces no podemos invertir en algo que no entendemos, ¿no? Y, y, por tanto, desde la contabilidad, ¿no? O sea, la razón de que invertimos mucho en Japón es primero porque la contabilidad es muy fiable. Y eso es la primera parte. Tú no puedes invertir en un país con una empresa que la contabilidad no te puedes fiar, ¿no? Entonces, si no te fías de la contabilidad, ya difícilmente puedes invertir. Recomendar un valor donde invertir, ¿no? Y por tanto, por eso comento que lo mejor es invertir seguramente en índices asiáticos, pero no tratar de buscar en China cuál es la mejor empresa, porque yo creo que es como una lotería, ¿no? Es como hacer apuestas deportivas. La verdad es que no tienes ninguna capacidad de predicción como si puedes hacerlo en empresas en Occidente o en países desarrollados como Japón o como Estados Unidos, como Europa. Tú que conoces bien la economía japonesa, ¿dirías que China, como comentan muchos analistas, se está japonizando poco a poco? Es decir, que está llegando a esta época de crecimientos bajos, inflaciones casi inexistentes. ¿Esto le puede pasar a China o le está pasando ya? Le está pasando a corto, pero parece difícil de pensar que pueda durar mucho tiempo. Es cierto que todo el mundo está japonizando, ¿no? No solo China, ¿no? La demografía de Japón, los tipos de interés bajos y negativos, la curva de tipos, la compra de bonos por el Banco Central, prácticamente todas las medidas de Japón de los últimos 20-25 años se están copiando en todo el mundo, ¿no? Y por desgracia son medidas que significan que las cosas no han ido bien, ¿no? O sea, Japón ha tenido problemas demográficos y continúa teniendo problemas demográficos y de deuda pública elevada y de tipos de interés bajos, lo cual es un reflejo de que el sistema no funcionó muy bien en el pasado. Está empezando a salir Japón, pero realmente China es muy distinto, está creciendo mucho más que Japón y va a continuar haciéndolo, aunque es cierto que China ha vivido una burbuja inmobiliaria casi del estilo de Japón. Japón lo tuvo en los años 80 y ya pasó y ahora al contrario está un mercado muy sano, un mercado inmobiliario muy sano y subiendo. En cambio China está en un mercado inmobiliario de burbuja, que viene de burbuja y que está cayendo y están quebrando todas. Hoy ha salido otra de las grandes que va a hacer concurso a acreedores, entonces todas las compañías grandes inmobiliarias chinas todas han quebrado, todas, ¿no? Entonces el ciclo inmobiliario va a continuar siendo malo en China. Eso hace que el crecimiento sea un poco menor, pero bueno, es muy distinto de Japón. Sí. Ya pasando a Japón, hace unas semanas tuvimos la primera subida de tipos Japón en casi 20 años. ¿Cómo le cambia esto la marcha a un gestor que lleva años invirtiendo en Japón? O sea, ¿se es más selectivo con los valores o cambia algo a la hora de invertir? ¿Cómo? No, aún no ha cambiado porque primero, las empresas donde invertimos no tienen deuda, porque en Japón hay un ahorro enorme y hay empresas que han generado ahorros durante 20 años y han devuelto todas las deudas. Por tanto, de hecho, las subidas de tipos, incluso en nuestra cartera, les va beneficiando poco a poco, ¿no? Porque tienen mucha liquidez en la cuenta corriente. Entonces, la subida de tipos es un proceso de normalización que es muy positivo en Japón. También la subida salarial, que este año va a ser superior al 4%, es algo que no se había visto en 25 años y, por tanto, Japón está empezando a normalizarse poco a poco, ¿no? Que esto es muy positivo, pero es un proceso aún lento porque aún tiene mucha deuda pública, pero el ahorro privado es tan enorme que el ahorro privado permite financiar toda su deuda e incluso financiar a Estados Unidos o a Europa, ¿no? Entonces, no cambia mucho nuestro esquema, pero al final las valoraciones bursátiles es muy distinta la valoración del Nikkei que las de las pequeñas compañías y por lo tanto es un tema que depende más de los flujos de mercado que no de los tipos de interés. Supongo que sí que afecta el tema del yen que hemos visto estas semanas, que está en mínimos desde, no sé si recordaba, desde 1990, algo así. Lo primero, ¿por qué
el yen está tan débil y si esta debilidad de la moneda en Japón cómo afecta al inversor en Japón. ¿Le perjudica, le beneficia? Bueno, la moneda japonesa ha tenido larguísimos ciclos, ¿no? En los años 70-80 no paró de revalorizarse, incluso llegó a ser un problema muy grave mundial, que hubo que hacer acuerdos internacionales para intentar pararlo, ¿no? Entonces, los japoneses eran tan ricos que compraban en Estados Unidos empresas e inmuebles, ¿no? Es famoso las compras de empresas y de edificios simbólicos en Nueva York, ¿no? Entonces, en esa época, la bolsa subía y el yen se apreciaba. Pero era cuando Japón crecía mucho y vivía el boom económico de los años 70-80. Cuando empezó la crisis post-burbuja, obviamente, los tipos enseguida se fueron a cero porque la economía no crecía y la demografía no ayudaba. Y a partir de allí han mantenido tipos cero durante casi 20 años. Eso ha supuesto que el yen, obviamente, se deprecia porque todo el resto de países mundiales tenían tipos de interés, en general, como mínimo 2-3 puntos más altos, ¿no? Y en ciertos casos incluso 5 puntos, ¿no? Y por tanto el yen ha ido depreciándose. Yo creo que el yen depreciándose ha ayudado poco a poco. Si es ordenado, ha sido más o menos positivo porque ha sido un poco la válvula de escape de todo este proceso de ajuste japonés. Lo que no quiere de ninguna manera el Tesoro, el Ministerio de Economía japonés y el Banco Central es que haya mucha volatilidad y sea muy, muy agresivo la depreciación. Entonces, intentan medir que el yen se deprecie, pero sin hacer movimientos extremos, ¿no? Entonces, para un inversor extranjero, obviamente, cuando lanzamos el fondo en 2016, decidimos cubrir el riesgo de divisa y desde entonces lo cubrimos 100% y, por tanto, no tenemos ningún impacto de la depreciación del yen. Warren Buffett, cuando empezó a invertir en Japón en 2019, hizo lo mismo y, de hecho, acaba de lanzar ahora mismo, esta semana, una emisión nueva de bonos en yenes, lo cual significa que continúa invirtiendo en Japón cubriendo la divisa y la verdad es que es muy difícil saber qué va a pasar con el yen porque en algún momento podría empezar a apreciarse, pero debería un poco la economía crecer más, tener tipos de interés un poco más altos, sería ya la normalización completa, ¿no? Y por tanto, yo creo que es un panorama que sería positivo que vaya tendiendo a normalizarse, pero no está, yo creo que aún necesita varios años para normalizar la economía japonesa. Uh-huh. Te comentaba fuera de cámara de broma que bueno, que ahora lo bueno que tiene un yen más débil es que ahora los viajes a Japón para visitar empresas y eso os va a salir más barato, ¿no? Bueno, hay un boom turístico en Japón. De hecho, en marzo ha habido el récord de la historia de turismo en Japón. De hecho, Japón, una de las partes positivas de la bolsa y también de la economía es que empezó hace 7 o 8 años a recibir un enorme turismo, especialmente de Asia y mucho de China. La parte positiva de ahora es que China no exporta turismo porque casi hay muchas restricciones y salen pocos turistas chinos. Pero a pesar de eso, Japón ya ha superado su máximo histórico y los ingresos por turismo ya son un 6-7% superiores al máximo histórico de 2019. Es muy interesante porque hay empresas con un consumo local que obviamente no crece mucho por el tema demográfico. Eso ayuda mucho a empresas ligadas a la comida, ligadas al turismo y al consumo, ¿no? Por tanto, el tema turístico es otro de los booms que ayudan mucho a las empresas cotizadas. Has hablado de normalización. Esta normalización, claro, interpreto que ahora mismo con el Nikkei cercano a máximos históricos podría hacer que los índices corrigieran. Permíteme o corrígeme si me equivoco, porque yo lo que tengo entendido es que, claro, cuando los tipos suben, el mercado pues tiene menos liquidez y algunos valores más de riesgo sufren. ¿Esto sería así en Japón también? Bueno, yo creo que Japón es un caso distinto porque cuando tú vienes de 20 años de tipos cero, que los tipos empiecen a ponerse el 0,5%, 0,75%, incluso al 1 y pico, yo creo que es muy positivo. Es una normalización en la economía, que el tipo de interés sea positivo y, por tanto, lo negativo en la historia son cuando los tipos de interés pasan del 0 al 7%, ¿no? En una economía que crecía mucho y tiene deuda, entonces, obviamente, los mercados inmobiliarios y de bolsa caen, ¿no? Entonces, el escenario de Japón
no es subir tipos al 6%, sino subir tipos al 1 o 2%. Por tanto, en este caso es más un tema de normalización, que yo creo que es positivo, que no de cambio de ciclo, ¿no? Además, a nivel bursátil, las empresas están empezando a mejorar el governance, mejorar en cuanto a dividendos, recompra de acciones, cuando estamos al inicio de un ciclo que empezó en 2012, pero se ha acelerado en 2023. 2023 ha sido un año clave cuando Warren Buffett viajó a Japón para hacer público que continuaba invirtiendo en Japón, y esto fue un shock o un cambio relevante porque la mayoría de inversores internacionales continúan muy infraponderados en Japón, muy infraponderados. Ya, lo que decía desde Asia, en Japón es muchísimo más que en Asia, porque la mayoría de índices se han construido índices de Asia ex-Japón, es decir, que la inversión ya esquivaba a Japón y, por tanto, es el país más virgen en cuanto a inversiones a realizar. Y, por tanto, Warren Buffett fue allí, y luego el presidente de la Bolsa de Japón ha iniciado campañas de activismo y de presión a las compañías cotizadas para mejorar su governance, mejorar la atribución al accionista, y, por tanto, esto ha sido un antes y un después. Por tanto, se ven en muchos casos que estamos en un inicio de ciclo. Por ejemplo, en activismo, el activismo de inversores con empresas japonesas era mínimo. Cuando en 2016 era como 5 veces menor que hoy. En este primer trimestre hay el doble de operaciones de activismo con empresas japonesas en bolsa que en el primer trimestre del año pasado, y 5 veces más que cuando empezamos el fondo en 2016. Es decir, que si a eso le sumas que el capital riesgo, private equity, está muy poco desarrollado en Japón y ha empezado estos últimos 2-3 años, se juntan varias variables que hace que veamos que el ciclo japonés está empezando, ¿no? El ciclo bursátil japonés está empezando. Claro, el ciclo bursátil japonés comentas que está empezando, pero por otro lado, claro, un inversor, yo llego al gráfico del Nikkei, lo veo cerca de máximos y, a ver, no sé mucho, pero me asusto, la verdad. Entonces, ¿está el mercado japonés caro? ¿O está pasando como pasa en otras regiones del mundo, que las grandes han crecido mucho y hay otros que están más rezagadas? ¿Crees que el mercado está caro ahora mismo allí? Sí, muy interesante. Sí, has apuntado varias cosas muy importantes. A ver, primero, si yo te digo que puedes comprar una casa en Madrid a precios del año 89, ¿qué me dirías? ¿Que es interesante o no? Pues claro, si tú ves un gráfico del Nikkei, ha subido estos últimos años, ha sido el último año y medio la mejor bolsa. De hecho, se ha comportado mucho mejor en los últimos 5 años que todas las bolsas asiáticas en conjunto, cuando ha sido el país con menos crecimiento, ¿no? Lo cual esto también es un poco antinatural, ¿no? Pero suele pasar. No siempre los países que más crecen, como China, son los que las bolsas van mejor. Por tanto, por un lado, la bolsa ha ido muy bien a corto, pero no olvidemos tan a precios del año 89. Segundo, es cierto que el Nikkei es un índice que va más ligado a lo que es mercado americano. Por tanto, el Nikkei sí que tiene un componente más de dependencia de la bolsa americana. En cambio, las pequeñas, medianas compañías japonesas, que son más locales, van mucho más separadas, están mucho menos correlacionadas. Por tanto, te diría que seguramente los flujos al Nikkei pueden depender más del que vaya bien la bolsa americana, y en cambio las pequeñas compañías van un poco más separadas. Por tanto, sí que el Nikkei está un poco más exigente en múltiplos, ¿no? Igual que pasa con la bolsa americana. Por tanto, la verdad es que es muy distinto invertir en Nikkei o invertir en empresas familiares pequeñas, porque la diferencia de múltiplos es de 4 veces, ¿no? Por tanto, para nosotros la oportunidad histórica, la que vemos una vez en una generación, es solo en las pequeñas compañías japonesas, y especialmente las que cotizan en mercado local y venden en el mercado local. Esta para nosotros es la gran oportunidad histórica que lleva unos años yendo muy bien, pero que está en la parte inicial. En el Nikkei también hay empresas de semiconductores, ¿no?, que van más con el ciclo de inteligencia artificial y, por tanto, no dependen tanto del ciclo de Japón como del ciclo de semiconductores. Sí. Vamos a ir terminando. Eso sí, te quiero hacer un par de preguntas más acerca de otras regiones asiáticas que podrías ver interesantes. ¿Dónde estás viendo oportunidades? Bueno, más allá, o asiática, o quizás también, creo que tengo entendido que me has comentado que también en Oceanía tenéis algo. ¿Dónde estás viendo interés por allí? Más allá de Japón y de China.
Bueno, en nuestro fondo de agricultura invertimos mucho en Oceanía porque Australia y Nueva Zelanda son países anglosajones muy serios, muy buenos para el inversor extranjero, ¿no? A diferencia de China, ¿no? Que es tan agresiva con el inversor extranjero. Y a nivel agroalimentario, de recursos naturales son un paraíso, ¿no? Igual que tienen minas de todo tipo, ¿no? Minas pues de cobre, de litio, de uranio en Australia, en recursos naturales son muy buenos en temas pues de todo tipo, ¿no? Básicamente agrícolas y por tanto Australia es un país interesante. Aunque sea Oceanía, al final Australia y Nueva Zelanda han vivido del boom asiático, ¿no? De sus vecinos, ¿no? Que han sido quienes les han comprado todo, ¿no? En Asia, la verdad es que yo creo que es bueno invertir en el continente en conjunto. Yo no invertiría en un país. Hay gente que dice mejor India que China. Yo creo que la verdad es muy atrevido decir que va a ir mejor la bolsa de China o la bolsa de India. Yo creo que un inversor, un ahorrador, tiene que invertir en el continente, que incluya todos los países, que incluya Vietnam, que incluya pues Indonesia, que incluya, que son países también muy interesantes, pero hay que invertir en su conjunto y darle un poco más de peso de que seguramente tiene la mayoría de sus carteras, ¿no? Especialmente cuando haya caídas y aunque los últimos años se ha comportado peor que la bolsa pues, americana europea, por tanto yo creo que no es mal momento para tener algo más de peso en inversiones asiáticas. Por último, te iba a hacer la típica pregunta que hacemos siempre en el podcast, pero creo que más o menos puedo intuir, viendo tu última respuesta, por dónde van a ir los tiros, que es, si tuvieras que invertir en alguna región o sector o empresa lo que sea, de aquí a 10 años, ¿dónde sería? Me lo puedo imaginar. No, a ver, es que no. Cuando antes decía que las pequeñas compañías japonesas son una oportunidad en una generación, significa que son oportunidades que se ven cada 30 o 40 años, ¿no? De hecho, Charlie Munger lo decía que Buffett lo había descubierto en Japón, ¿no? Y que son cosas que muy raramente se encuentran y, por tanto, con bolsas europeas, americanas, en, en un ciclo, en la parte muy alta de ciclo, es lógico esperar rendimientos más bajos en los próximos 5 o 10 años en bolsa americana o bolsa europea, seguramente incluso, que no en otros mercados. Y aquí las empresas pequeñas japonesas son un activo imbatible en cuanto a riesgo y rentabilidad. Es decir, el potencial de rentabilidad de 2 dígitos con un riesgo mucho menor, ¿no? Pues una empresa sin deuda en un mundo que están los tipos aumentando, ¿no? Y con un potencial de mejora interna y de mejora del consumo del país y de aumento de recompras de acciones y de dividendos, hace que no haya otro ciclo igual en ninguna inversión en el mundo, ¿no? Por tanto, por eso lanzamos el fondo en 2016. El fondo empezamos a menos de 10 y está a 21, pero los múltiplos continúan siendo baratísimos. ¿Qué significa múltiplos baratísimos? Que tenemos empresas en promedio en cartera que pagas 3 veces su EBITDA, que es 3 veces, 4 veces, 5 veces menos que el promedio habitual en la mayoría de países americanos o europeos, ¿no? Por tanto, con este diferencial, o sea, no tiene color, ¿no? Y además con operaciones corporativas empezando y con la bolsa de Japón presionando a las empresas para que mejoren y para que cambien su filosofía de ser muy introvertidos, de pensar pues poco en los accionistas y por tanto no hay otra oportunidad en el mundo en su momento. Marga Rigasay, gestor del fondo Japan Deep Value, ha sido un placer tenerte por aquí, como siempre. Ya casi te podríamos dar, como siempre decimos de broma, la tarjetita del hormiguero que dan al que visita más de X veces el podcast. Así es que no recuerdo si han sido 2 o 3 veces, pero bueno, en fin, cuando lleguemos a 5 te damos la tarjetita, ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, y a vosotros, pues, ¿qué deciros? Esperamos, si os ha gustado, por supuesto, dejarnos un like, si os ha aclarado algunas dudas acerca de Asia. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente edición del podcast Finet Talk. Un saludo, hasta luego.